El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Lo que está produciéndose aquí en el templo del Centro Cristiano, y a todas esas personas yo quiero que les demos la bienvenida, porque en alguna manera son parte de este culto y deseamos que el Espíritu Santo también vaya a ellos con la bendición que ellos necesitan. Gloria al Señor. Ya hoy pueden tomar su asiento. Amén. ¿Estamos listos? Fíjense que este es un momento que debería de ser de expectación. Ustedes allí deberían de estar pensando qué fue o qué va a ser lo que el Espíritu Santo va a poner en la boca de nuestro pastor. Eso es lo que se espera. Si no pasa eso, ustedes y yo no estamos aprovechando el tiempo realmente. Ya ustedes saben, porque se los he dicho repetidas veces, que encuentro provechoso y edificante tanto para mí como para ustedes como oyentes el predicar en serie. Yo encuentro que eso me facilita varias cosas y también lo favorece a ustedes, predicar en serie, porque de esa manera puedo profundizar sobre determinado tema. Y eso también facilita a ustedes la comprensión, porque cuando uno, ¿por qué es que a las señoras, ojalá que no me tomen esto por el lado malo, por qué es que a las señoras les gustan las novelas? Espero que solo sea la señora, porque hoy la cosa está peor. A los varones les gustan las novelas hoy. ¿Por qué es que les gustan las novelas? Bueno, me parece que ustedes no saben de eso. Porque quedan en capítulo y están pensando todo el día cómo va a seguir la otra parte, porque esas proyecciones están en serie. Entonces una proyección en serie o una predicación en serie facilita que los miembros recuerden y comprendan otros aspectos. Ya yo se los he dicho. Con la predicación anterior le di inicio a una nueva serie, con lo cual espero que la información que vamos a considerar nos edifique a todos, porque eso es una cosa importante. La predicación me edifica a mí. Debería ser la primera persona edificada, pero el objetivo es también que los edifique a ustedes. Por supuesto que eso depende de cada uno. El ser edificado, el aprovechar la predicación depende de cada uno de ustedes. ¿Comprendían eso? No depende ni de la habilidad con que yo la comparta, sino que depende más de ustedes. Eso depende de ustedes. A leer con un poquito de cuidado, no ser un estudio muy profundo, a leer con algún cuidado la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen esa parábola? ¿Cuántos la conocen? A leer con un poquito de cuidado esa parábola, rápidamente se llega a la conclusión que la cosecha dependió de la tierra. Poca tierra, tierra entre espinos, tierra entre piedras, pero todo el resultado depende de la tierra. Cuando uno examina esa parábola, en este caso, la cosecha o resultado de esta palabra que yo estoy compartiendo hoy dependerá de ustedes. Tristemente es posible que alguno de ustedes se vaya sin recibir nada y hasta se vaya un poquito molesto, porque de gusto va a decir pasé el tiempo aquí, pero eso por supuesto dependerá de cada uno de ustedes. Para iniciar, espero que recuerden el tema de la predicación anterior. Cuando se predica en serie, esa es como una necesidad. Espero que recuerden algo de la predicación anterior, lo cual me sirve para saber cuánto recuerdan de esa predicación
asimismo poner en contexto, hay padres de familia aquí, oyentes por radio y por internet, que no estuvieron en la predicación, no conocen la predicación, y con este breve repaso les voy a poner en contexto de lo que estamos hablando, de las predicaciones que estamos llevando. Vamos, ¿cuál fue el tema de la predicación anterior? Qué bueno, qué bueno. Hay varios, hay otros que no recuerdan, todos están despertando. La voluntad en el ser humano, estamos hablando sobre la voluntad, esa capacidad, ese derecho que todos los seres humanos tenemos. Y el tema fue, la voluntad en el ser humano es un tesoro, pero ¿cómo es ese tesoro? Peligroso. Y traté de usar con responsabilidad, con conocimiento la palabra peligroso. ¿Cómo dijimos que era el tema de la predicación anterior? La voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Peligroso. Es un tesoro, no se puede negar esa verdad, pero es peligroso y lo vimos. Y aquí un pequeño repaso. ¿Recuerdan cómo definimos voluntad? ¿Cómo definimos? La facultad que tiene todo ser humano de hacer lo que quiere. No le pongamos términos técnicos. ¿Qué es voluntad? La libertad, el derecho, si usted quiere, que tiene todo ser humano de hacer lo que quiere. A eso, así dijimos que se llama, a eso calificamos voluntad. En términos sencillos, voluntad se aplica a ese derecho que de paso, ¿quién dio ese derecho? ¿Quién puso esa capacidad en el ser humano? Ese honor, si quiere, lo puso Dios. Con ese derecho y facultad fue creado el ser humano. Definimos ahí brevemente lo que es voluntad. ¿Recuerdan cómo definimos tesoro? ¿Qué es un tesoro? Una cosa de mucho valor, de mucho precio y de mucha estimación. Esa es una cosa que tiene valor. Y no se puede negar que la voluntad es un tesoro. ¿Cuántos lo pueden decir? La voluntad es un tesoro. La voluntad es un, sin duda alguna, esa facultad y ese derecho que Dios le dio al ser humano de decidir y hacer lo que quisiera, tiene un gran valor y es un tesoro. Debemos de considerarlo. Yo les pido que usted acepte eso, esa capacidad que usted tiene, porque usted hace lo que usted quiere. Ese derecho, esa facultad, esa capacidad, es un tesoro en usted. Finalmente, ¿recuerdan cómo definimos peligro o peligroso? Sinónimos, ¿verdad? Esos fueron algunos sinónimos. Riesgoso, nocivo, perjudicial, ¿está bien eso? Y otra cosa, dañino. Y ese derecho que nosotros tenemos los seres humanos es cierto que es un tesoro, pero es peligroso. Todo lo que nos pasa en la vida, ¿sabe a qué se debe? A ese derecho que nosotros tenemos, a esa capacidad, a esa libertad que nosotros tenemos, y parece ser que hay un pleito. Viene una de las predicaciones porque ya hay 8 temas esperando. Entonces, fíjate que los niños, cuando están pequeños, los niños quieren luego ese derecho. Los niños quieren hacer lo que quieren desde que están pequeñitos, sin saber que con ese derecho están labrando su propia desgracia, porque en la mayoría de los casos ese derecho y esa facultad se mal usa. Rápidamente se convierte en libertinaje, en hacer lo que nos da la gana hacer. Así definimos, no se puede negar, esa es la verdad, que la voluntad es la causa de todas las penas y sufrimientos por las que pasamos los humanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo a eso? Es la razón, la causa por la que pasamos una serie de penas, de sufrimientos, de todo eso, es por ese derecho que nosotros tenemos, la voluntad. Sobre ese derecho, sobre esa facultad que Dios le dio al ser humano, conocido como voluntad, viene la continuación de esta serie, y hoy el tema es el siguiente, y de allí les pido ya su atención. El tema para hoy es
¿Está delante de ustedes? Por favor, ese es el tema. Una vez más todos, por favor. Una vez más. Me gusta que emparejamos un poquito a este lado, porque no sé por qué, como que si esto fuera política, los de la izquierda mía no hablan mucho, están pensando en el FMLN y el pobre FMLN ya ni existe, entonces por eso no quieren ni hablar. Vamos, ustedes, el tema. ¿Vieron cómo lo hicieron? ¿Tema? ¿Lo hacemos juntos? ¿Está meditando en este tema? Medítelo. Dios es el primero en respetar. Cuando se me vino esta idea, yo estaba sorprendido. Por supuesto que maravillado. Este tema, ¿cuál dijimos que es el tema? El primero en respetar. ¿Qué piensan de ese tema? Si les pidiera y pudiera hacerlo, que me dieran su sentimiento de qué piensan sobre este tema, ¿qué dirían? Está pensando. Dios es el primero en respetar la voluntad humana. Ese derecho que usted tiene, esa libertad que usted tiene de hacer lo que quiere, ¿sabe quién es el primero que la respeta? Es Dios. ¿Cómo lo ve eso? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ídolo? No, estamos hablando del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, pero ese Dios es el primero en respetar la voluntad humana. Una vez más, ¿qué piensan? ¿No les parece misterioso? ¿Cómo uso yo la palabra misterioso? Difícil de llegar a entender, complicado para entender, misterioso, sorprendente. ¿No les parece sorprendente este tema? Sorprendente. Pero al mismo tiempo, ¿no les parece admirable que un Dios todopoderoso como Él es, respete la voluntad suya? Yo lo veo grandioso por un lado, lo veo peligroso por el otro, porque por eso, fíjate que hay un hermano y la Biblia lo afirma, fíjate que Dios no va a condenar a nadie. Él no va a condenar a nadie. ¿Comprende eso? Él no va a condenar a nadie. ¿Qué va a pasar con la gente que se va a condenar? Eso fue lo que ellos decidieron. Eso fue lo que a eso les apuntó la voluntad de ellos. Es una cosa misteriosa. Es decir, que Dios, a pesar de quién es Él, todopoderoso, no obliga al ser humano a hacer o no hacer lo que éste no quiere hacer. Él no obliga a nadie a hacer lo que la persona quiere hacer. Cuando el Espíritu Santo empezó a iluminarme sobre esto, yo estaba sorprendido, estaba maravillado, estaba temeroso también, porque implica también estas otras cosas. Por supuesto, escúcheme bien, por supuesto que eso no tiene sentido, o por supuesto que eso tiene sentido, porque esto habla del carácter de Dios. Eso de que Dios permita al ser humano que haga lo que quiere hacer, eso tiene sentido porque tiene que ver con el carácter de Dios. Dice Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre, esa palabra se repite en el Nuevo Testamento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sabe por qué Dios respeta la voluntad humana? Porque Él así hizo al ser humano. Y por supuesto que el primero en respetar esa voluntad en el ser humano es Él, porque así creó al ser humano, y eso habla del carácter de Dios, que lo que dice. Por eso que a mí me molesta cuando la mayoría de hermanos no saben usar
el vocablo fidelidad. ¿Ha oído cómo usa la gente el vocablo fidelidad? Es que él es fiel, dice. Así decimos nosotros. ¿Sabe lo que queremos, lo que los hermanos así quieren decir? Es que él va a hacer lo que él me ha prometido, pero todo eso tiene que ver con alguna promesa que él ha hecho y no es ni para usted, pero usted dice, no, es que él va a hacer. Él ha prometido andar conmigo todo, pero se lo prometió a otro. Fidelidad quiere decir que Dios hará así como Él dijo que van a hacer las cosas, porque Él es fiel. Es fiel. Ese es el uso más adecuado de esa palabra. Por supuesto, estoy tratando de darle luz al tema. Por supuesto que eso de que Dios no le dice, Dios no obliga a nadie a hacer lo que quiere hacer. Por supuesto que eso no quiere decir que el ser humano hará lo que quiere hacer sin que eso que hizo tenga una respectiva consecuencia. ¿Me explico? Él deja al ser humano que haga lo que quiera, pero eso no quiere decir que el ser humano no va a sufrir consecuencias, buenas o malas, por eso que hizo, especialmente por lo malo que hizo. Eso no quiere, es decir, yo te dejo hacer lo que querrás, hijo, pero las consecuencias las vas a sufrir tú. ¿Me voy explicando con eso? Me voy explicando con eso. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Lo pueden recitar conmigo? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted con su voluntad hizo lo que quería, ¿qué es lo que va a cosechar? Eso. Estoy explicando que eso de que Dios deja al ser humano que haga lo que quiera, no quiere decir que no va a sufrir consecuencias. No, yo hago lo que quiero, ¿y qué pues? ¿Cómo no? Haga lo que quiera, pero eso va a traer las consecuencias respectivas. Vamos adelantando. Pero la voluntad, la verdad es que el ser humano tiene una voluntad propia, tiene el derecho de decidir, y ese derecho hasta Dios se lo respeta. Hasta Dios se lo respeta. Y aquí vamos para probarles lo que estoy diciendo a través del tema, porque las divisiones de una predicación sirven para responder al tema o explicar el tema dicho de otro modo. Dios respetó la voluntad de Adán y de Eva. Este es un caso muy curioso, yo lo expliqué al otro día, porque según yo, ese derecho que Dios le puso al hombre, al ser humano, no al hombre, al ser humano, según yo pensaba antes, se atrofió después del pecado. Pero en Adán y Eva no es así. Dios respetó ese derecho desde antes que Adán y Eva pecara. Estoy diciendo que Dios respetó la voluntad de Adán y de Eva. ¿Me van siguiendo? Deben de hacerlo. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. En algunos casos les voy a esperar hasta que encuentren la cita porque a mí me interesa que vayan leyendo conmigo. Génesis capítulo 2, eso está al principio de la Biblia, no cuesta encontrarlo, solo la segunda página de su Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 16. Estamos. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, mire cómo está escrito. Mandó, ¿qué quiere decir eso? Mandó, le ordenó, eso fue lo que él le dijo, esto es lo que yo quiero. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Aquí estaba el mandamiento, Dios mandó, Dios ordenó, les dijo, esto es lo que ustedes hicieron. Pero estoy queriendo convencerles, bíblico, de que Dios respetó la voluntad de Adán y de Eva. A pesar de que les da un mandamiento, les dice que no deben de hacer, les dice sobre las consecuencias que iban a venir, sin embargo, ellos tenían el derecho de obedecer o no obedecer. Eso fue lo que Dios les dijo, les mandó, el primer versículo que hemos leído. Pero ellos hicieron lo que quisieron hacer
y lo que hicieron fue comer del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Esa es la siguiente cita. ¿Se los impidió Dios? ¿Se los impidió? No. Los dejó que ellos hicieran lo que quisieran hacer. Y eso lo hicieron antes del pecado, porque aún antes del pecado Dios respetó la voluntad que ellos tenían. Entonces, los dejó que ellos hicieran lo que quisieron hacer. Pero como lo acabo de decir, después vinieron las consecuencias que ya conocemos todos, consecuencias que no solo les afectaron a ellos, sino que afectaron a la humanidad entera. Aquí el asunto es que el Señor sí respeta la voluntad, pero nadie se queda sin recibir las consecuencias por las decisiones que se han tomado. ¿Está claro eso? Dios respetó la voluntad de Adán y de Eva. Y ya lo dije que me llamó mucho la atención porque la respetó antes de que el pecado entrara. Es decir, ellos ya tuvieron la decisión, y una decisión mala, eso está en el ser humano, la capacidad de decidir lo que uno quiera. Ellos lo hicieron y por supuesto que eso trajo severas consecuencias. Otro ejemplo, este ejemplo va al lado positivo, pudiéramos decir. Obligó Dios a Moisés a que fuera a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál es el tema que estamos compartiendo? Dios es el primero en respetar la voluntad humana. Y en mi segunda división digo, obligó Dios a Moisés a que fuera a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿La conocen? La historia de Moisés. No, Dios no obligó a Moisés. Si quiere ir desde ya, vaya a Éxodo 3. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que el Señor Jehová hizo con Moisés? ¿Ven? Fue convencerlo. Hablar con él hasta convencerlo, pero no lo obliga. No lo obliga. Moisés fue convencido por el Señor Jehová y voluntariamente obedeció. No lo obligó. Y por eso quiero que vayamos a esa parte de la Escritura. El relato de Éxodo 3 es un relato impresionante. En el fondo, es la plática de un Dios todopoderoso con un ser humano que tenía voluntad propia. En el fondo, es la plática de un Dios todopoderoso que puede platicar con los seres humanos con el propósito de convencerle. Vamos, capítulo 3 dije, y vamos a ir leyendo algunos versículos puntuales para ampliar o asegurar lo que estoy diciendo. Éxodo 3, versículo 11. Ya hemos pasado por alto allí en la primera parte de ese capítulo, cuando la zarza está ardiendo y Moisés dice, voy a ir a ver qué es lo que pasa ahí, porque esa zarza arde y no se quema. Cuando él ya se va acercando, el Señor Jehová le habla, detente, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y aquí entramos ya al diálogo propiamente. Dije el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? En los versículos anteriores el Señor Jehová le ha dicho, quiero que vayas a sacar a mi pueblo. He oído el gemido de ellos y quiero que vayas a sacarlo. Y ahora empieza la plática, el diálogo entre Moisés y el Señor Jehová. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Israel, de Egipto, a los hijos de Israel? Fíjate que aquí está teniendo, ¿por qué es que Moisés se está negando? ¿Quién soy yo? Dice él. Porque tiene voluntad propia y Dios se la está respetando. Vamos a leer el versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Una vez más solo estoy argumentando o queriendo fortalecer la idea de que
el convencimiento o la plática del Señor Jehová con Moisés solo fue él está aquí evadiendo. Él está diciendo, no quiero hacerlo, no. Pero el trato de Dios y el propósito de Dios era convencerlo. Ya hemos leído el versículo 13, me parece. Y él le da la explicación más, pero no es la explicación el objetivo de la predicación. Ahora pasemos al capítulo 4. Del capítulo 4 leamos el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Dios. ¿Y qué hace el Señor Jehová? Le explica: esto vas a hacer. Tienes una vara, vas a tirar esa vara y mete tu mano aquí y le va dando explicaciones, porque hay un diálogo a través del cual, ¿qué es lo que quiere Dios que pase? El Señor Jehová que pase. Convencerlo, porque ese es el trato de Dios con el ser humano, esa es la forma como Dios opera con el ser humano. Versículo 10 de ese mismo capítulo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en palabra y torpe de lengua. Ya ustedes saben lo que pasó. Él está diciendo: no, yo no puedo ir, no quiero ir porque yo soy tartamudo, soy tartajo, no puedo hablar. Y de ahí viene la palabra que no se ha entendido en su origen. Dios le dice: ahí está tu hermano. ¿Y para qué está haciendo el Señor Jehová todo eso? Queriendo convencerlo. ¿Por qué no lo obligó? Si él era Dios y le hubiera dicho: tú vas, y tú vas porque yo te mando, yo te creé. Pero ese no es el trato de Dios, porque esa capacidad que tiene el ser humano, hasta Dios la respeta. Veamos, ya leímos el 10, veamos el 13, 4:13. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de él, que debes enviar. Están negándose. Entonces aquí Jehová se enojó. Versículo 14 me gusta. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón. Versículo 15: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Estaba diciendo que Aarón se convierte en el profeta de Moisés, porque Moisés era el profeta de Dios, del Señor Jehová. Terminemos ahí con el versículo 18 que está en mis notas. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Aquí está Moisés convencido, porque Dios respetó la voluntad de él y por una y otra forma trató de convencerle, lo cual lo logra, y allí está Moisés haciendo su trabajo. Dios respetó la voluntad del pueblo de Israel, tercera división. Dios respetó la voluntad del pueblo de Israel. Este es un aspecto muy necesario de comprender, porque como lo he dicho en otras ocasiones, la historia de Moisés o el trato de Dios con el pueblo de Israel es parecido al trato del Espíritu Santo con nosotros. Por eso es que hacemos bien en tratar de entender, de comprender cómo Dios trató con Israel, cómo Dios respondió por las palabras de Dios, cómo Israel sufrió y por qué sufrió, porque el trato de Dios, el trato del Señor Jehová con Israel es parecido al trato del Espíritu Santo con la iglesia, lo cual indica que lo mismo que le pasó a Israel,
nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a la iglesia si no ponemos cuidado y si no cambiamos de actitud. Si se repite el modelo, lo más seguro es que a nosotros también nos irá mal. ¿Me explico? A este pueblo, estoy hablando de Israel, a este pueblo, el Señor Jehová le dio leyes, y usted las va a encontrar, Éxodo, Levíticos, encontró leyes, el Señor Jehová le dio leyes en las cuales le ordenaba lo que Él quería que hicieran y les advertía que si obedecían sus mandamientos, todo les saldría bien. Todos estos mandamientos tenían ese propósito. Esto es lo que yo quiero que hagan. Si lo hacen, ustedes van a ser bendecidos. Y el mensaje era completo. Si no lo hacen, si no me obedecen, van a sufrir severas consecuencias, lo cual la historia enseña que así fue. Sin embargo, el pueblo de Israel casi siempre hacía lo que ellos querían hacer y por eso sufrieron, como lo acabo de decir, severas consecuencias. Hay un versículo, algunos lo van a recordar lo que voy a decir a continuación. Hay un versículo que hace un tiempo me llevó a preparar una serie de predicaciones que titulé Paraos en los caminos. Algunos recuerdan esa serie de predicaciones, es de años por supuesto. Paraos en los caminos. Esa serie de predicaciones estuvo basada en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Hacen bien en buscar esa cita porque voy a tener un poquito de explicación en él. Estoy tomándolo como ejemplo. Jeremías 6, 16. Ya dije que ese versículo hace tiempo lo ocupé para desarrollar una serie de predicaciones sobre ese título que está ahí mismo, Paraos en los caminos. Ese versículo que lo vamos a leer a continuación eran recomendaciones del Señor Jehová para el pueblo de Israel. ¿Lo leemos? ¿Lo tienen? Jeremías 6, 16 dije. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. En aquel tiempo yo expliqué esto, lo que significaba. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que el versículo tenía promesa. La recomendación era, párense en los caminos. Pregunten. ¿Cuáles fueron las sendas antiguas? ¿Cómo vivieron sus padres? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado? Si ustedes lo obedecen, dijo él, si ustedes se paran en los caminos y preguntan por las sendas antiguas, sus vidas serán bendecidas, hallarán descanso en mí. En aquella ocasión, cuando yo prediqué aquella serie, yo no leí todo el versículo porque esa última parte del versículo no me convenía por el propósito de la predicación que yo tenía. Pero en esta ocasión, sí, esa última parte entra en el propósito de esta predicación. ¿Cuántos saben cuál era la última parte de ese versículo? ¿Ah? ¿Saben cuál fue la respuesta de Israel? El Señor dice, párense, pregunten cómo fue. Yo en aquel tiempo les pregunten cómo fue el evangelio antes. Pregúntenle a alguien que tiene tiempo de conocer las cosas o que supo cómo eran las cosas del Señor antes. Pregunten por las sendas antiguas. Pero Israel, Dios le dice, pregunten. Y con una desfachatez, casi con un descaro, con una rebelión pública, ellos le dicen al Señor Jehová, no lo haremos. ¿Tenían derecho ellos de hacer eso? Por favor, seguro que sí. Seguro que sí, tenían el derecho de hacerlo, pero también iban a sufrir las consecuencias por hacerlo. Lo mismo está pasando en el día de hoy. Usted puede hacer lo que quiere hacer, pero las consecuencias van a venir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema de los evangélicos es que queremos vivir haciendo lo que queremos y queremos que la palabra de Dios no se cumpla en nosotros. Y se va a cumplir. ¿Sabe lo que ellos dijeron? No, ya dije con descaro.
Y perdóneme si soy un poco fuerte con esto. Perdóneme, discúlpeme. Pero ¿qué decimos nosotros cuando hay algo que nos confronta? Cuando el predicador habla algo duro, algo así confrontativo, directo, ¿y qué pues? Si no quiero. Y nosotros demostramos eso hasta en chiquilladas. Si un servidor llega a usted y le dice, hermano, pase un poquito más adelante, llenemos los asientos ¿qué dice usted? No me muevo, no quiero. En detallitos pequeños. Venga, tal día vamos a tener esto, ¿qué dice usted? No lo hago. Y por supuesto tiene ese derecho, porque hasta Dios respeta ese derecho. Yo cuando estoy pensando en esta predicación y ahí en mi oficina, ¿qué soy yo? Si al Señor Jehová, Israel dijo, no lo vamos a hacer, ¿y qué pues? ¿Cómo no se van a comportar mis hermanos cuando yo les digo, mire, van a hacer limpieza, ¿y qué pues? Vamos a venir a tal hora al culto, ¿y qué pues? Por supuesto que vamos a recibir las consecuencias. El mensaje del Señor Jesucristo, vamos a ver si este ya se durmió. 1, 2, ¿está bien este? El mensaje del Señor Jesucristo se fundamentó en el principio de respetar la voluntad humana. El mensaje del Señor Jesucristo se fundamentó en respetar el principio de la voluntad humana. Hay una serie de versículos que confirman esto. Vea Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20. ¿Lo tienen? Mateo 4, 18 al 20. Y le dijo, estoy diciendo que el mensaje del Señor Jesucristo se fundamentó en respetar la voluntad humana. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese era el mensaje de él. No obligó a nadie. Tú tienes que venir porque tienes que venir. No. Él hizo el llamado. Venid en pos de mí. Por supuesto que el versículo 20, yo solo anoté esos dos versículos. El versículo 20 dice, y ellos entonces dejando al instante las redes. Qué lindo, ¿verdad? Qué importante. Pero el mensaje del Señor era respetando la voluntad. Si alguno... Ya lo vamos a leer otro versículo. Y les dijo, venid en pos de mí. Mateo 7, ahí mismo, cerquita, Mateo 7, 13. Mateo 7, 13, ¿qué dice? Fíjate, estos versículos son fuertes. Este versículo, por ejemplo, habla de la vida evangélica. Lo que debe de ser la vida evangélica. Pero usted puede vivir si quiere vivir esto. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué pasa con los pocos y los muchos del versículo? Ahí hay muchos y pocos. ¿Qué pasó con los muchos? ¿Quiénes decidieron entrar a la puerta por la puerta ancha y seguir el camino ancho? Ellos. ¿Qué pasa con los que por la puerta angosta y los pocos? Ellos decidieron, porque el mensaje del Señor Jesucristo fue así, respetar la voluntad humana. Por supuesto, al final viene una aplicación muy dura a eso. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, lo hemos explicado aquí y literalmente sencillo entender el versículo. Fíjate, si alguno, ¿cómo va entendiendo usted ese versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí,
¿Qué quiere decir eso? Si alguno, que es voluntario, es el que quiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, por supuesto que si ese quiere venir en pos de mí, ya sabe lo que tiene que hacer. Negarse a sí mismo, ponerse su cruz y seguirlo, pero eso tiene que ser voluntario, porque en el plan de Dios, Dios mismo respeta la voluntad humana. Mateo, solo busqué citas de Mateo 23, 37. Esta es una cita que debería tener más tiempo de explicar. Este versículo se da cuando el Señor Jesucristo ya está para ir a la crucifixión. Él visita a Jerusalén y hace una profecía que ya se cumplió y se seguirá cumpliendo. Dice Mateo 23, 37, Jerusalén, está hablando del pueblo de Israel, y lo repite: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise, este es el deseo de Dios, fíjese, cuántas veces quise cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice la última frase? Y no quisiste. ¿Cuántas veces? Como yo te busqué, pero no quisiste. Ya todo lector de la Biblia y de la historia sabe lo que le pasó a Israel allí cerquita por no haber querido reconocer al Mesías. Y le sigue pasando hoy en una guerra cruenta en la que están muriendo muchísima gente, pero solo por no haber querido o voluntariamente no haber aceptado al Señor Jesucristo. Avanzo en mis notas. La misión del Espíritu Santo tiene el principio de respetar la voluntad humana. La misión del Espíritu Santo, el trabajo que el Espíritu Santo, Él lo hace con el principio de respetar la voluntad. El Espíritu Santo lo respeta a usted. Ese derecho que usted tiene se lo respeta. Por supuesto que toda la responsabilidad viene sobre usted. El Espíritu Santo tiene una serie de misiones. ¿Cuántos comprenden un poquito cuáles son algunas de las misiones del trabajo que realiza el Espíritu Santo con los seres humanos, con el inconverso, con el creyente, con la iglesia? ¿Saben? Tiene una serie. Sin perdernos del tema, una de las primeras misiones del Espíritu Santo con el inconverso, ¿sabe cuál es? Convencerlo. Ya vimos cuál es el trabajo de convencer. El Señor Jesucristo dijo: cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, lo que hará el Espíritu Santo es convencer al pecador. Eso es todo lo que hace. Si hay un amigo aquí o un amigo oyendo por los medios, el Espíritu Santo es posible que esté hablando con él. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Convencerlo. Convencerlo de pecado, convencerlo del poder del Evangelio, convencerlo de lo que le conviene a venir a Dios, pero la decisión será de la persona, porque el Espíritu Santo respeta. Fíjate que cualquiera de las tres personas de la deidad, Señor Jehová, Señor Jesucristo y Señor Espíritu Santo, tendrían el poder de atraer las masas si eso fuera lo que se quisiera. ¿Me explico? Tienen el poder de convencer a la gente, pero no lo hacen así. Perdón, el Espíritu Santo, todo el trabajo de Él es convencer, apelar a la voluntad para que la gente responda voluntariamente. ¿Sabe cuál es la misión del Espíritu Santo con los creyentes fríos? Hay un pasaje bíblico de Apocalipsis que habla sobre los creyentes fríos. ¿Saben cuáles son los creyentes fríos? En Apocalipsis capítulo 3 se habla del creyente frío. El Señor, hablándole a la iglesia de la Odisea, le dice: ojalá fueses frío, pero también ojalá que fueras caliente.
Pero por cuanto no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. La sentencia aquí es sobre los tibios, pero yo estoy hablando más sobre los fríos, porque pareciera que el versículo dice que los tibios no tienen mucha esperanza. No sé si interpretan así. Los tibios, los que les gusta andar jugando con las cosas de Dios y un día bien, otro día no, es un creyente tibio. Hay más esperanza con el frío. Y el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis se aplica a un creyente frío. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con un creyente frío? En un creyente frío el Espíritu Santo está afuera, como en el tibio también, por supuesto. Pero dice Apocalipsis 3:20, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, yo entraré a él. No sé si comprenden, y no sé por qué pregunté así. La comprensión del versículo y de la figura que presenta el versículo es bien sencilla. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Figurémonos una puerta. Hay esa puerta aquí a mi derecha. Vamos a suponer que la puerta hoy está abierta, pero está cerrada. Según la figura, ¿a dónde está el Espíritu Santo? Según el versículo. Está afuera. ¿A dónde está el creyente tibio o frío, en el caso que estoy diciendo? Está de este lado. Él dice, yo estoy a la puerta, allá al otro lado, tocando. ¿Quién es el que va a abrir? ¿El Espíritu o él? Es la persona, es ese creyente frío. Si alguno abre la puerta, si me abre la puerta, yo entro a él. Y al entrar a su corazón, vamos a estar juntos, vamos a comer juntos, vamos a vivir juntos. Ese es el trato del Espíritu Santo. Él no obliga a nadie. Esto, hermanos, es una cosa que nos pone en ascuas, nos pone en riesgo. Por eso es que en la primera predicación dije que ese derecho de decidir es peligroso. Hay muchas cosas que voy a decir en mi culminación. El respeto a la voluntad del creyente se ve claramente en la carta a la Odisea. Estoy ahí siempre en Apocalipsis, capítulo 3. Estoy diciendo que el respeto a la voluntad del creyente se ve claramente en la carta a la Odisea. Estamos hablando de Apocalipsis, hoy el último libro de la Biblia, capítulo 3. Yo creo que todos me han oído, y si no a mí, a otros, que no hay duda que proféticamente la carta de la Odisea es la carta que representa a los creyentes del último tiempo, de los últimos tiempos antes del rapto, de la traslación de los santos. En ese capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 y versículo 18, deberíamos de leer todos los versículos para tenerle mejor. 14 dice, y escribe al ángel. Por eso que cuando yo pregunté qué eran los calificativos que la palabra me daba a mí, uno de ustedes, Juan Carlos, dijo ángel. Y escribe al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18 propiamente al punto. Por tanto, yo te estoy preguntando que qué es lo que hace el Espíritu Santo con el creyente. ¿Cuál es la misión del Espíritu? ¿Cuál es la misión aquí del Espíritu Santo? Aconsejar. ¿Qué es aconsejar? Hacer algunas recomendaciones. Se obliga. ¿Cuántos de ustedes son consejeros? Aconsejan a otros. ¿Y qué pasa con los consejos que damos? Yo vivo aconsejando a cada rato, derecha e izquierda,
al frente, atrás. Yo vivo para dar un consejo. Algunos de esos consejos ni yo los practico, pero doy consejos por todos lados. Pero ¿qué pasa con los consejos? ¿Qué pasa? Lo mismo, depende de la voluntad. Los consejos solo se toman cuando se tiene voluntad para tomarlo. Usted escuchó un consejo y dice, tiene razón, este es lo que me está diciendo, esto es lo correcto. Y lo voy, pero usted no quiere, particularmente los jovencitos de este lado que tengo aquí, uno les da un consejo y tienen muchas maneras para decir que están molestos. Y lo hacemos también nosotros. No queremos dar un consejo, pero no nos gusta. ¿Qué hacemos? Está bien que yo le aconseje y usted no me haga caso. Está bien, no hay problema. Pero es grave cuando es el Espíritu Santo el que está dando un consejo y no lo oímos. Y sin embargo, esa es la verdad. Por eso es que acabo de decir que Dios no va a condenar a nadie. Se van a condenar, ¿sabe quiénes? Los que no oyeron el consejo, el que quiera hacerlo. Ese respeto, estoy concluyendo la predicación aquí, ese respeto de Dios hacia la voluntad humana hace que el ser humano sea responsable de todos sus actos. Ese respeto de Dios hacia la voluntad suya, porque Él lo respeta. Usted puede seguir haciendo lo que quiere hacer, puede seguirlo, seguro que lo puede hacer. Dios mismo se lo respeta, pero eso lo hace responsable a usted de todos sus actos. Lo cual se vuelve, como lo dije en la primera predicación, peligroso. Esta serie de predicaciones nos va a ir dando luz. Vienen muchas predicaciones más sobre la responsabilidad que tenemos delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de las demás personas, del uso o abuso que damos a nuestra voluntad. Es triste cuando uno dice, ¿y a mí? ¿A quién le importa? Pues? ¿A quién le importa? Ya dije, si usted le dice a una persona, ¿y qué te importa? Tiene razón, pero no se lo diga a Dios, porque Dios sabe lo que a usted le toca. Los no convertidos, ¿saben quiénes son los no convertidos? Los que no han hecho profesión de fe. Los no convertidos, por el derecho y facultad que tienen para hacer lo que quieren, es que son responsables de sus respuestas al llamado del Espíritu Santo. Yo no sé si aquí presentes, pero es posible que ausentes, los que escuchan por radio y nos ven por internet, haya gente no convertida. El Espíritu Santo seguramente está tocando sus corazones. Yo no lo dudo. Pero la respuesta depende de usted. Depende de usted. La respuesta de los que estamos aquí depende de nosotros. Por eso dije en la predicación anterior que esa facultad y ese derecho que tiene el ser humano y que se conoce como voluntad es peligroso. Estamos jugando con fuego. Tenemos la facultad de salvarnos, vendrá una predicación sobre eso, o de condenarnos, de agradar a Dios o desagradar a Dios. Dios respeta la voluntad humana, por eso es que todo ser humano es responsable delante de Dios por todos sus actos. Vamos a dar una ofrenda de palmas.